Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Hemos estado, hermanos, bien en el centro del mensaje de la epístola a los Hebreos. Es un libro donde pone en alto el nombre de Cristo, y si usted, de hecho, lucha con el uso del nombre de Dios en vano, yo le animo, mi querido hermano, mi querido amigo, que usted lea este libro y se interiorice con este libro, porque este libro lo conducirá a usted a darse cuenta que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, y pronto, dulcemente, usted usará el nombre de Dios. Al llegar a este momento de la epístola, el escritor quiere hacer un resumen de la riqueza de Cristo. Quiere mostrarnos sus logros y quiere exhortarnos a que tengamos un estilo de vida en consecuencia de los logros de Jesucristo. Hemos visto cómo esas riquezas que hay en Cristo son a la vez las bendiciones para nosotros, su pueblo. Pero son las bendiciones porque son la base, el fundamento, la zapata, la roca, la firme ancla de nuestra comunión íntima con nuestro Dios. Toda solidez que tengamos tiene que ver con esto. Si mañana nos quieren honrar porque hemos perseverado, que pongamos en alto más bien los atributos de Cristo, los cuales son una realidad y son esas cosas los que nos han sostenido. Ahora, recordemos cuáles son. La primera bendición que vimos el día de ayer es que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. La segunda bendición que vimos ahora temprano en la mañana es que tenemos tal libertad por la sangre de Cristo. El día de hoy, hermanos, en este momento, quiero presentarles a ustedes la tercera bendición que estos textos nos muestran. Observe, por favor, el versículo 20. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, versículo 22, acerquémonos. He titulado, hermanos, esta predicación, por el camino nuevo y vivo. Y bajo ese título quiero decir dos puntos. En primer lugar, una vez más, ¿qué implica que tenemos libertad por el camino nuevo y vivo a través del velo, esto es su carne? ¿Qué es lo que esa frase tiene como implicación? En segundo lugar, quiero que entendamos la frase. ¿Qué significa la frase, el camino nuevo y vivo a través del velo, esto es su carne? Toda esa frase, ¿qué es lo que significa? Y al final, quiero dar unas aplicaciones de este texto. Así que, hermanos, oremos para que el Señor nos guíe a todos nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor, una vez más, queremos darte tantas gracias por permitirnos tener este tiempo de estudio de tu palabra continuo. Y Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a extraer las riquezas que hay en estos textos. A nosotros, tus hijos, Señor, te rogamos que tú nos des poder en la santificación. Y a los que no te conocen, rogamos, Señor, que tú despiertes el alma, desde los más pequeños hasta el más grande. Señor, que tú obres en ellos para la salvación de sus pecados. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
La presencia favorable de Dios hacia nosotros, hermanos, está accesible. Este lugar santísimo está abierto para que nosotros podamos entrar en él, aparecer ante Dios para vivir y servir en su misma presencia. Ese acceso a la presencia favorable de Dios es posible en primer lugar por la sangre de Jesucristo. Esa sangre es la sangre del sacrificio perfecto que Dios había señalado antes de la fundación del mundo. Esa sangre es la sangre del sacrificio para siempre y fue llevada a la misma presencia del Padre para purificar nuestros pecados para siempre. Esa sangre, hermanos, escúcheme, ese es su título. Ese es su título. Y nuestra libertad entonces para entrar al lugar santísimo. Entonces tenemos acceso libre y por lo tanto el escritor a los Hebreos nos dice, acerquémonos. Pero hay una pregunta que debe ser hecha. ¿Cuál es el camino? Acerquémonos, ok, pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que me lleva al lugar santísimo? Hay un lugar abierto para mí, pero ¿cómo llego allí? El escritor a los Hebreos dice, este camino único, es un camino nuevo y vivo que Jesús abrió a nosotros a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, esto me lleva entonces al primer punto que quiero desarrollar con ustedes. ¿Qué implica que tenemos libertad por el camino nuevo y vivo a través del velo, esto es su carne? Bueno, lo que sea que signifique esta frase, el escritor a los Hebreos quiere dejar claro que el camino que me lleva a tener intimidad con Dios, dice el texto, es un camino nuevo. En un sentido, cualquier otro camino que hubo, pues queda abolido. Ahora solo hay un camino. Esa vía a Dios solamente lo posibilita un camino. Y ese camino es Jesucristo. En este mismo contexto, los discípulos estaban un poco perplejos porque Cristo les estaba diciendo que Él se iría. Él les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes. Él se iba a preparar lugar para ellos, para que cuando Él vuelva a buscarlos, ellos puedan estar donde Él también va a estar. Cristo les dice, ellos sabían dónde se iba a ir y que ellos sabían el camino que deben tomar para ir, pero uno de sus discípulos le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Cristo mismo deja en claro que el camino a Dios es por medio de Él. Él es el camino. Siempre el camino que nos ha acercado a Dios ha sido Jesucristo. Pablo, diciéndole a los hermanos de Efesios en el capítulo 2, versículo 12, dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y luego dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Siempre ha sido Cristo el camino que nos lleva a Dios. Pero no podemos pasar por alto algo obvio, hermanos. Si es un camino nuevo, ¿cuál fue el camino viejo? ¿No es cierto? Hay un camino nuevo. ¿Cuál fue el camino viejo? Alguien dirá o pensará que el camino viejo para ir a la presencia de Dios de manera favorable era por medio del tabernáculo que hicieron los judíos en el tiempo de Moisés. Alguien dirá que el camino antiguo para llegar al lugar santísimo era por medio del antiguo pacto y que ahora es por medio de Cristo, que es el nuevo pacto. Pero hermanos, déjenme decirles una cosa. Un rotundo no. El camino al lugar santísimo, como hemos venido diciendo, el camino a la presencia favorable de Dios nunca fue por medio de los ritos o leyes ceremoniales. Nunca. Nunca fue por los ritos judíos.
Pero quiero hablar de eso más en el segundo punto. Por lo pronto diremos que no, pero sí debemos reconocer que hubo un camino antiguo que nos llevaba a la presencia favorable de Dios. Y ese camino antiguo lo había establecido Dios mismo. La pregunta es, ¿dónde encontramos ese camino antiguo? Es sencillo, hermanos. Usted lo encuentra en las primeras hojas de la Biblia, o sea, en el Edén, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis vemos que Dios plantó un huerto en Edén y puso al hombre que él había formado, lo puso para que lo labrara y lo guardase, y mandó Dios al hombre diciendo de que todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y el bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lo que sucedió es que el hombre y la mujer pecaron, desobedecieron a Dios, y en pecado, cuando escucharon que Dios se paseaba por el huerto, ellos se escondieron. Luego, ¿qué sucede? El Señor los juzga. Le dice que con el sudor de su rostro comerán hasta que vuelva a la tierra, porque de ahí fue tomado y ahí volverá. Luego, tristemente, pero santamente, ¿qué hace Dios? Los expulsa del huerto, lugar donde Dios se paseaba. Entonces, hermanos, el relato de Génesis no se encarga de decirnos muchos detalles, es verdad, pero hasta allí hay algo que está claro. El hombre desobedeció y dejó de tener presencia favorable delante de Dios. El hombre cometió un pecado y con ello fueron expulsados del huerto de Dios donde él se paseaba. Entonces el relato nos dice que estar en la presencia santa de Dios era posible, hermanos, solamente por el camino de la obediencia perfecta. Eso es lo que nos muestra Génesis. El patrón que nos deja ese relato en Génesis es que los mandamientos de Dios deben ser obedecidos para sostener esa comunión con Dios. Pero si al menos una vez se peca, pues ya no hay manera de justificarlo. Automáticamente se perdía todo privilegio. O sea, para que podamos entender, hermanos, de manera lejana lo que sucedió allí, el Señor, ¿sabe qué hizo? A través de los siglos fue dando su revelación con respecto a que la presencia de Dios de manera favorable debía ser mantenida por una obediencia perfecta. Y para eso el Señor toma al pueblo judío y se lo ilustra. ¿Cómo? Llegamos al libro de los Levíticos. Cuando vamos al capítulo 18, versículos 1 al 5, allí encontramos cómo los descendientes físicos de Abraham estaban de camino a la tierra prometida. Dios les dice, yo los voy a poner en esta tierra, cuídense de no hacer esas cosas que hacen los paganos, porque guardando mis estatutos y ordenanzas, ustedes vivirán en esos estatutos y ordenanzas. Yo, Jehová. Eso le dice Dios a Israel. ¿Qué pasó? Pues Dios los puso en la tierra prometida, así como cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto. Ellos no cuidaron los mandamientos de Dios, fueron expulsados de la tierra prometida. Así que se lo voy a decir en otras palabras. Israel, como Adán, fue puesto en la tierra de Dios. Luego Israel, como Adán, desobedecieron. Luego Israel, como Adán, fueron expulsados de la presencia favorable de Dios. ¿Y sabe qué sucede? Vaya conmigo al profeta Oseas, capítulo 6, versículo 7. Y mire lo que dice allí. Oseas, capítulo 6, versículo 7. Oseas 6, 7. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. ¿Lo ven? El punto que quiero llegar, hermanos, es que a través de la revelación bíblica, el Señor nos enseña de mejor manera,
cómo eran las cosas que sucedieron en el Edén. Y en este punto, el Señor nos enseña que sí hubo un camino donde el hombre podía disfrutar de vivir en el lugar santísimo, y ese era por medio de la obediencia perfecta. ¿Me sigue hasta aquí? Sí hubo un camino, y ese camino era por medio de la obediencia perfecta. Pero solamente y únicamente ese camino fue establecido para Adán y Eva. No vaya a pensar que ese camino antiguo todavía está presente, porque aún Dios, usted dice, pero hermano, aquí vemos que Dios incluso hasta se lo puso a Israel en su tiempo. No. Dios se lo puso a Israel para que Israel sepa lo que sucedió allá en el huerto, dado que Israel no estuvo en el huerto para saber lo que sucedió. Pero eso es lo que el Señor se lo pone a Israel para que entienda lo que sucedió. No para que sepa que haciéndolo va a poder hacer, no. Finalmente, eso lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. En Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12, Pablo nos dice entonces que desde que el hombre pecó, siempre la justificación ha sido por la fe. Por lo tanto, en todo este tiempo debemos obedecer los mandamientos de Dios porque Dios es el creador y nosotros sus criaturas a su imagen. Y Dios nos ha dado su voluntad escrita en los mandamientos, pero hacerlo no nos justifica. Solo la fe en Cristo nos justifica. Alguien dirá, pero ¿qué acabamos de leer en Levíticos? ¿Cómo entonces entendemos lo de los Levíticos? La respuesta es la manera en la cual Dios mostró su santidad a Israel en la tierra que Dios los iba a poner. Pero a la vez nos enseña qué es lo que sucedió entonces en el Edén. Entonces, sí, hermanos, sí hubo un camino a la presencia de Dios. Pero ese camino solo fue para Adán y Eva con obediencia perfecta. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cómo el hombre pudo acceder a la presencia de Dios de manera favorable? De hecho, ¿cómo el mismo Adán y Eva lo pudieron hacer? Pues sencillo, hermanos. En ese momento, cuando el camino que Dios había hecho por la obediencia perfecta fue destruido por la desobediencia de Adán y Eva, en ese mismo momento Dios creó un nuevo camino. Un camino nuevo y vivo. Y ese camino nuevo y vivo es Jesucristo, prometido desde el momento que el hombre cayó y nacido hace 2000 años atrás. Y esto me lleva, hermanos, al segundo punto que quiero desarrollar con ustedes. ¿Qué significa entonces la frase, el camino nuevo y vivo a través del velo, esto es su carne? Recuerden que estamos en Hebreos capítulo 10. Entonces, ¿qué significa esa frase? Pues sin tener que interiorizarnos tanto aún, la frase nos dice que el camino es nuevo. Y como ya hemos visto, si hubo un camino antiguo, pero solo pudieron participar de ese camino Adán y Eva, a los cuales fueron reprobados, entonces, desde que el primer hombre y mujer cayeron, hubo un camino nuevo. Por lo tanto, solo existieron dos caminos. El camino de la obediencia perfecta, la cual solo pudo participar Adán y Eva y de la cual fueron reprobados, y el camino que hizo Jesucristo. Entonces, lo que tiene en la mente el escritor en esta dispensación del tiempo, el tiempo desde que el hombre cayó en pecado, eso es lo que tiene el escritor a los hebreos en la mente. Por lo tanto, a lo largo de toda la historia de la humanidad, entonces solo ha habido un camino a Dios. El escritor a los hebreos lo dice así: el camino nuevo y vivo que es a través del velo, esto es su carne. Entonces preguntarás, ¿qué era entonces el lugar santo y el lugar santísimo en el antiguo pacto? Eso que vemos allí en Éxodo, en Levítico, ¿no es cierto? ¿Qué era todo eso? Si solo hubo y hay una manera de llegar al lugar santísimo,
al cielo mismo de Dios y vivir y servir allí, y ese camino es Jesucristo, ¿para qué entonces hubo un tabernáculo donde hubo un lugar santo y un lugar santísimo? ¿Para qué? Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hebreos, pero ahora vaya al capítulo 8. Regrese allí. Vaya allí. Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 7. Hebreos 8, del 1 al 7. Dice el texto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iban a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hermanos, el escritor a los Hebreos deja esto bien en claro. Todas esas ceremonias levíticas y todo lo que correspondía al tabernáculo era sombra de las cosas celestiales. Entonces, sí, era necesario que el tabernáculo que Dios mandó a Moisés sea hecho como Dios lo mandó, pero por más perfecto que haya sido el tabernáculo, con los planos que Dios le dio a Moisés, ese tabernáculo era solo sombra del tabernáculo celestial. Y luego dice el escritor que si esa ceremonia, o sea, si ese culto que se hacía en ese tabernáculo hubiese sido sin defecto, pues no hubiese buscado un lugar para un segundo. Ahora bien, aquí viene la parte más interesante. ¿Qué es el lugar santísimo? Porque por más que digamos que este tabernáculo era terrenal y no celestial, el Señor sí pues descendía a su presencia allí. ¿Qué se responde a eso? Pues el escritor de los Hebreos lo responde. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9. Mire lo que dice el texto. Hebreos 9, versículo 1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto de esta manera. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca de pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente.
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. Hermanos, el escritor claramente nos dice en el verso 1 que Dios en su gracia permitía por medio de esa copia terrenal que el que haya culto a Dios. Por tanto, esta es la razón por la cual Él descendía a ese lugar, al lugar santísimo. Sin embargo, el escritor a los Hebreos nos dice que aún ese lugar santísimo estaba cerrado todos los días del año y solo era permitido ingresar una vez al año al sumo sacerdote y no sin sangre. Y con esto el Espíritu Santo estaba dando a entender que el camino al lugar santísimo aún no había sido abierto. Entonces, hermanos, el camino a la presencia de Dios no estaba abierto durante el antiguo pacto. Nunca estuvo abierto durante el antiguo pacto. El antiguo pacto nunca salvó a nadie. Lo que prometía el antiguo pacto, sí. Pero el antiguo pacto como tal nunca salvó a nadie. Las personas no tenían autorización para entrar a la presencia de Dios y vivir allí. Había un velo, una cortina en el lugar santísimo que separa a los hombres de Dios. El velo impedía el camino hacia Dios. Solo entraba uno de manera excepcional, pero no para vivir allí y servir. Era solo por gracia, solamente por un año. El Espíritu Santo indica claramente que el camino hacia el lugar santísimo no había sido abierto, porque el que lo abrió fue Jesucristo. Entonces ahora sí podemos ir entendiendo la frase, el camino nuevo y vivo a través del velo, este es su carne. Lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo es que hay camino. Hay un camino a la presencia favorable de Dios. Y ese camino no es por medio de abrir el velo del tabernáculo terrenal, no, sino por abrir el velo del tabernáculo celestial. Y esto es la carne de Jesús. Entonces tenemos acceso libre, entero y eterno a la presencia de Dios. Al lugar santísimo, no solo por la sangre de Cristo, sino también por la carne de Cristo que fue abierta. Entonces el escritor de los Hebreos nos lleva a esto. ¿Hasta qué punto llegó Jesucristo para darnos acceso al Padre? Cristo llegó al punto de que su propio cuerpo sea rasgado. ¿Y hasta qué punto llevó Jesucristo su cuerpo? Pues lo usó en obediencia hasta la muerte. Hermanos, Jesucristo participó de carne y sangre en los días de su humanidad. Él fue tentado como uno de nosotros. Ofreció oración y súplicas con gritos y lágrimas. Aprendió obediencia hasta la muerte. Él dio su propia voluntad hasta la muerte con tal de hacer la voluntad del Padre. Dios, siendo Él Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que tomó semejanza de hombre, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, va cobrando más significado la frase. Lo que el escritor de los Hebreos nos está diciendo es que tenemos libre acceso a Dios por la obediencia de Cristo. Ese es el camino nuevo. Y hubo un camino de obediencia para Adán y Eva, la cual fueron reprobados.
Hubo un camino de obediencia para la nación de Israel, con la cual iban a ser cabeza y no cola, el cual fueron reprobados. Pero el segundo Adán, el mejor Israel, Jesucristo, sí obedeció. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Romanos capítulo 5, versículo 19 decía: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La muerte de Jesucristo, que fue llevada producto de su obediencia, no solo es la apertura y la inauguración del nuevo santuario y del nuevo pacto, sino también es el camino para entrar a la santa presencia y comunión con Dios. Entonces, finalmente, el escritor de los Hebreos nos dice: la sangre de Cristo y la obediencia de Cristo es la que nos da libre acceso al Padre. Porque esa obediencia de Cristo para todos los que han creído en Él, esa obediencia ha sido puesta sobre nosotros y esa obediencia es contada por justicia. Hermano que está aquí, no es tu obediencia. Es verdad que Cristo nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas, pero no para llegar y vivir en el lugar santísimo. Ese camino lo podemos caminar porque nuestro Cristo lo hizo, hermanos. Él nos dio un camino nuevo y vivo a través del velo, que es su cuerpo. Fue el esfuerzo de su obediencia, fue su vida perfecta lo que nos gana entonces una morada celestial. Esto me lleva entonces a las aplicaciones de esta predicación. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Dice el texto, Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Versículo 22. Acerquémonos. La frase el camino nuevo tiene como traducción algo así, escuche: recién sacrificado. O sea, si la frase tuviera un olor a algo que recién fue sacrificado. Jesús es el camino nuevo. Él es el recién sacrificado. Él es el recién degollado que abre el camino a Dios. Por lo tanto, acerquémonos. No es contradictorio decir que es recién sacrificado y a la vez que es un camino vivo. No. Lo que el escritor de Hebreos quiere recordarnos es que el camino de vida es el camino de muerte. Nuestro camino de vida fue camino de muerte para Cristo. Por lo tanto, acércate. Vive en la misma presencia del Padre, sabiendo el alto costo de este acceso. El camino del lugar santísimo, hermanos, es el camino del velo rasgado. O sea, el camino de la obediencia, hermanos. Acuérdense, este velo, ¿qué era? La carne de Cristo. Y Cristo en su carne, ¿qué hizo? Obedeció hasta la muerte. Por lo tanto, el camino del velo rasgado es el camino de la obediencia, sacrificio y finalmente la muerte. No hay otro camino para librarnos del pecado y no hay otro camino para acceder a Dios. Por lo tanto, que los corazones de todos los que estamos pongan su confianza solamente en la obra de Cristo. Todo aquel que acepta la obra terminada de Jesús vivirá y servirá a Dios con paz y alegría. Mi querido hermano, no ponga su fe en su obediencia.
porque rápidamente usted se va a desanimar. Ponga la fe en la obediencia perfecta de Cristo, porque esa obediencia hace que los que ponen su fe en Él, ese pecador sea constituido justo. Hermanos, nosotros también tenemos un velo que nos impide esa accesibilidad de manera práctica todos los días. ¿Saben cuál es ese velo? Nuestra carne, nuestra humanidad. Así como Cristo, nuestro velo es nuestra carne, nuestro cuerpo. Pero a diferencia de Cristo, nuestra carne sí es pecaminosa. Y por lo tanto, es un velo que nos impide de gozar de manera práctica ese acceso a Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo rasgar ese velo? De la misma manera que lo hizo Cristo. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la obediencia a Dios. Mi querido hermano, usted tiene que despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. El camino de muerte de nuestra propia voluntad carnal es el camino de vida. El único camino que nos libra de nuestra naturaleza caída es renunciando a nuestra propia voluntad y solo haciendo la voluntad de Dios. Este fue el camino a resurrección de Cristo, por lo tanto, es el camino de vida para nosotros, hermanos. Por lo tanto, hermanos, acepte la voluntad de Dios en todas sus providencias, obedezca la voluntad de Dios en todo orden de la naturaleza según su palabra. Que sea la obediencia a Dios el objetivo de su vida. Y aunque sus providencias lo lleven a usted a sufrir, solo recuerde esto. Si usted conoce el poder de su resurrección, entonces y solo entonces usted mostrará que estará dispuesto a morir a sus deseos pecaminosos, sabiendo que Dios nos puede dar vida después de la muerte para darnos algo mejor. ¿Qué cosa? Su aprobación. Juan capítulo 12, versículo 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta nueva muerte y nueva vida constituyen un camino nuevo y vivo en la cual hemos de andar, un camino de vida en la cual podemos acercarnos a Dios. Querido hermano que estás aquí, tú eres un nuevo creyente. ¿Te ha costado entender lo que significa en teoría el camino vivo y nuevo que dice Hebreos? Pues mi querido hermanito, mi querida hermanita, no te preocupes. Te lo puedo explicar de vuelta si gustas. Pero basta con decirte esto. Disponte a negarte a ti mismo, toma tu cruz cada día. Y mientras haces eso, el Espíritu Santo te va a seguir revelando y confirmando en su palabra el libre acceso que tienes delante de nuestro Dios, ganado por tu Salvador, el Señor Jesucristo. Hermano nuevo o hermano viejo que estás aquí, este camino nuevo y vivo no es para tomarlo en vacaciones o de manera esporádica, sino más bien es el camino en el cual debemos andar diariamente. Recuerda, el camino es Jesucristo. Su obediencia nos da libre acceso a Dios. Así que disfruta de ese camino y disfruta de todos los que están también en ese camino. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Señor, una vez más agradecerte por las dulces bendiciones que extraemos aquí en estos textos y de la obra y de los oficios de Jesucristo. Como vimos ayer en la noche, hay mucho desfallecimiento en el creyente cuando desconoce o ignora la obra de Cristo y sus oficios, pero hay mucho arraigo y mucha esperanza en el Hijo de Dios cuando lo conoce y por ende lo disfruta. Y Señor, gracias porque aun cuando no sabemos los que estamos aquí,
bajo qué condición estamos. Sin duda alguna, Señor, podemos todos disfrutar de esta esperanza que tú nos has dado en Jesucristo y todos juntos podamos estar disparados y crecer en estas fuerzas que tú nos das, según lo que Jesucristo hizo a favor nuestro. Gracias, oh Padre, por la dulce bendición que tenemos de nuestro Salvador. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.